control secuencial son aquellos con las que las operaciones se realizan en una orden secuencia específica a menudo un solo tipo de eventos. Representaciones gráficas de sistemas de control secuencial. Los sistemas de control secuencial a menudo se representan gráficamente mediante diagramas de flujo o diagramas de evolución secuencial. Ejemplos de CFC. En la programación CFC, estas operaciones se describen como vasos separados que están conectados secuencialmente en un diafragma SFC. Estos pasos o estados se representan mediante cajas rectangulares. Las primeras cajas del diagrama representan el inicio de la operación, los estados están conectados por orden vertical y las líneas horizontales entre las cajas representan las condiciones de transición. A veces, las condiciones de transición se pueden mostrar como un rectángulo más pequeño entre las cajas y de estados más grandes. Después de que se completa un paso, el proceso pasa al siguiente estado solo si también se cumplen las condiciones de transición. Los sistemas clave en los CSFCs incluyen los sistemas de control secuencial. Se utilizan ampliamente en procesos automatizados, como líneas de ensamblaje automatizadas, secuencias de semáforos y programas de lavadoras. 4. Su representación gráfica mediante CFC permite una visualización clara de las diferentes etapas de un proceso y las condiciones que rigen su progresión. Sistema de control distribuido. Un sistema de control distribuido es un sistema de control computarizado con un proceso de bloque que generalmente tiene muchos núcleos de control en los que los controladores autónomos se distribuyen por sobre el sistema, pero no hay un control de supervisión del operador central. La representación mediante diagramas de bloque de DSC adopta una estructura jerárquica con varios niveles. Esos numeritos que están ahí son después definir en unas referencias. Un modelo general de niveles funcionales de fabricación que utilizan control computarizado puede considerarse un diagrama de bloques de un sistema de control distribuido. Estas computadoras recopilan información de los nodos del procesador dentro del sistema y proporcionan las pantallas de control del operador. No controla directamente el proceso, sino que se ocupa de la supervisión de la producción y los objetivos. Los módulos de entrada y salida y sus procesadores asociados se encuentran cerca del ambiente del proceso para reducir el cableado de campo. Los procesadores reciben información de los módulos de entrada, los procesan y determinan las acciones de control que luego son señaladas por los módulos de salida. Sistema de control adaptativo. Los sistemas de control adaptativo son sistemas que ajustan automáticamente los parámetros de su controlador en respuesta a los cambios en el proceso del entorno para mantener un rendimiento óptimo. El diagrama de bloques de un sistema de control adaptativo incluye típicamente un control con parámetros ajustables, el sistema que se controla y su mecanismo de algoritmo de adaptación que modifica el controlador en función de la retroalimentación. El sistema de control adaptativo funciona utilizando la retroalimentación del sistema para ajustar los parámetros del controlador. Controladores programables. Controlan procesos electromecánicos en bloques de fabricación y procesamiento a través de programación personalizada mediante diversas entradas y salidas. Diagramas de bloques VLC. Los nodos de entrada y salida actúan como mediadores entre los CPU y los dispositivos de entrada y salida, convirtiendo las señales analógicas a digitales y viceversa. El dispositivo de programación se utiliza para cargar el programa de control en la CPU. Aplicaciones y programación. Se programan utilizando varios lenguajes, incluyendo la lógica escalera, o ladder, diagramas de bloques de evolución y gráficos de flujo secuencial y texto estructurado. Controladores de automatización programables. Un controlador de automatización programable es una computadora digital para la adquisición de datos, el control de datos y el control del proceso de máquinas. Representación esquemática. Un esquema de un sistema actual mostrarían los componentes interconectados para el control. Ventajas de programación. Los sistemas SCADA utilizan para monitorear, controlar y recopilar datos de sensores, válvulas, bombas, motores y otros dispositivos que interactúan con plantas o máquinas de proceso en grandes áreas geográficas. ¿Sí?
Ahí tenemos un gran bloque, un sistema de supervisión, internet, base de datos, modem, conexión Wi-Fi, RTU, PLC, sensores actuadores y los controles HDMI. Diagrama de bloque en un sistema SCADA. Los RTU VLC recopilan datos de los sensores y ejecutan comandos de control. La infraestructura de comunicación garantiza un flujo de datos continuo entre los dispositivos de cable y el centro de control. Aplicaciones y componentes. Los sistemas SCADA se utilizan ampliamente en industrias como la energía, la fabricación, el petróleo y el gas, el agua y las aguas residuales. El agua en qué sentido? En la producción de agua potable y las aguas residuales en el tratamiento. Sistemas de gestión de baterías. Los BMS son componentes esenciales en vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y dispositivos electrónicos portátiles. Internet hombre-máquina, o máquinas si lo prefieran así. Una interfaz hombre-máquina es un panel de control que permite que los operadores interactúen con equipos y máquinas industriales. Recuerden que estas HDMI, las HDMI, puedan estar en realidad la traducción se traduce mal lo que estas normas por ahí las traducen en México. La interfaz es ya si lo tenemos que traducir como se tiene que traducir es Human Machine Interface, ¿sí? Humano-máquina, pero a ver. Sistemas de instrumentos de seguridad. Los SIS operan independientemente de los sistemas de control regulares y proporcionan una clara visión de protección. ¿Sí? Entonces los sistemas implementados de seguridad, lo que hacen los SIS en realidad no tiene que ver con la seguridad cibernética, que eso vamos a hablar más adelante, sino con situaciones, por ejemplo, cuando hay una posible salida de control de un sistema, otros sistemas ayudan a que esa presión que está ahí o ese caudal no se sobreexija y generando algún problema mayor, ¿sí? O si va a generar un incendio, automáticamente cortar, por ejemplo, en el caso de los sistemas neumáticos, ¿sí? Como usan aire, cortan el aire y automáticamente no se propaga la llama, ¿sí? Símbolos estándares o significados. Cada bloque típicamente contiene una etiqueta que describe su función y en el contexto de los sistemas de control a menudo concluyen con una función de transferencia que describe la relación matemática entre la señal de entrada y la señal de salida del componente. La dirección y las flechas indican la dirección del flujo de la señal, lo cual es esencial para comprender cómo la información viaja a través del sistema. Los signos más menos se utilizan para indicar si una señal se suma o se resta en un punto suma. Esto permite que ninguna señal se aplique a uno de los bloques de punto suma, eso ya lo hemos visto. Representaciones gráficas avanzadas de sistemas de control. Además de los diagramas de bloques y los grafos de flujo de señales, existen otras representaciones gráficas más complejas que se utilizan en el campo del sistema de control, especialmente para sistemas industriales y procesos complejos. Los diagramas esquemáticos proporcionan una visión simplificada de alto nivel de un sistema o proceso, a menudo centrándose en la entrada y la salida. En el contexto de los sistemas de control, los diagramas esquemáticos pueden ser similares a los diagramas de bloques, utilizando bloques para representar componentes, flechas para indicar el flujo de señales y puntos de suma, y bifurcación para representar interacciones de señales. Símbolos y notaciones bien allí. Esto ya lo hemos visto, pero no lo recordarlo. Los instrumentos en los bien allí se representan típicamente mediante elementos circulares, cuadrados, hexagonales o triangulares, con letras y números en su interior para identificar su tipo y función según los estándares de la ISO. Las líneas continuas representan tuberías, mientras que las líneas continuas pueden indicar conexiones eléctricas o señales de control. Relevancia de los PID en los sistemas de control.
Una vez que la planta está en funcionamiento, los PNI sirven como referencia puntuales para los operadores, proporcionando instrucciones sobre las direcciones de flujo, los bucles de control y la ubicación de los dispositivos de seguridad. Además, son fundamentales para las actividades de mantenimiento y las modificaciones futuras del sistema de procesos, ayudando a los técnicos a localizar equipos y comprender las configuraciones del sistema. Los PNI también forman la base de los diagramas mímicos en vivo que se muestran en las interfaces gráficas de los usuarios de grandes sistemas de control industrial como SCADA y ESC. Mímicos en el sentido que simulan el sistema físico. Representa una función o dispositivo de un cuadrado. A la medida funciona el instrumento. Conexión eléctrica o señal de datos. Bueno, ahí no tengo las imágenes, la verdad es que me disculpo que no les puse las imágenes. ¿Sí? Ya les voy a enviar las imágenes. Representa la probabilidad de transporte del fluido del proceso y las representaciones gráficas. Bueno, representaciones gráficas. Los diagramas de bloques son instituidos para representar la estructura del sistema y el flujo de señales entre sus componentes. Eso en los bloques lo hemos visto. Lo has visto también diagramas de bloques. En la evolución tecnológica, ¿sí? Bueno, este es el diagrama de bloque de una licuadora. Energía nuclear, energía eléctrica, ¿sí? Acá vuelve energía eléctrica porque tiene que usar un motor. Energía eléctrica, la cocina, la mecánica, el agua, la fruta, el resolvente, el licuado, calórica y mecánica, ¿sí? Y la persona, ¿qué hace la persona? Le agrega lo que necesita, lo que le vamos faltando. ¿Qué es lo que nos falta para que la licuadora funcione? Es que yo apriete el botón, ¿se entiende? Bueno, ese es el brazo de control. A ver, esto no quiere decir que sea un lazo cerrado, no es un lazo cerrado. Yo cierro el lazo, ¿se entiende? Pero en realidad es un lazo abierto. Yo tengo que apretar un botón, nada más. Sí, si se cierra el lazo, pero no es un lazo cerrado. ¿Sí? Es un lazo cerrado porque eso tiene que hacerlo por sí solo. Y de momento no hay ese tipo de elementos o licuadores por cuestiones obvias, ¿no? de seguridad. Los BNI ofrecen el nivel más amplio de detalle de las representaciones gráficas del sistema de control, especialmente en la industria de procesos. Varias herramientas de software están disponibles para ayudar en la creación de diagramas del sistema de control, que van desde herramientas de navegación general hasta software especializado para el sistema de control e ingeniería de procesos. Hay un montón de herramientas para hacer este tipo de cosas. Sí, bueno, acá lo tenemos. Acá lo que tenemos es un ejemplo de la industria lechera, donde tenemos la leche, ¿sí? Todas las horas de leche. Todo lo que está en amarillo, ¿sí? En la crema. Escriben, creo. Que me digan que es leche condensada. Sí. Ya me voy igual bien. Bueno, leche estabilizada. Head extinguido, acá donde se produce lo que sería la pasteurización. Cool donde se enfría y uno de varios sistemas de flujo. ¿Ok? Estándares y documentación en la industria. Luego es un proporcional para los fabricantes de software de control y equipos de procesos también puede contener información valiosa sobre los diagramas y esquemas específicos utilizados en sus productos. ¿Sí? ¿Qué más hay? Los dispositivos por sí solos no hacen nada, hay que armarlos en una máquina. Eso hace que quede
qué elementos hay en cada máquina, ¿se entiende? ¿Qué hace cada cosa? Bueno, aquí la introducción a Graph, hicimos una introducción a Graph, ¿sí? Pero vamos a profundizar un poquito más sobre el tema. Se utiliza para describir el comportamiento secuencial de sistemas lógicos, basándose en sus entradas y salidas. Este método proporciona un diagrama funcional estandarizado para esquematizar procesos automatizados, considerando las acciones que deben llevar a cabo y los procesos de condición intermedios que desencadenan dichas acciones. De hecho, varios fabricantes de PLC de diagrama admiten este enfoque directo, lo que ha convertido a GraphSet en una potente herramienta gráfica de programación para sistemas secuenciales. GraphSet se emplea principalmente para documentar las bases secuenciales de los sistemas de control para procesos de eventos discretos. Totalmente eventos discretos, ¿sí? Entonces ya me han visto, ya tiene una etapa de inicial 0, una transición, una condición, una etapa 1, una acción, otra transición, otra condición, la etapa 2 tiene una acción, una transición, una condición y vuelve al lazo, este es el lazo abierto, lazo cerrado, ¿sí? Permite descomponer un proceso en una serie de etapas que se activan sucesivamente en función del cumplimiento de ciertas condiciones de transición. Cada etapa activa puede tener una o varias acciones asociadas que solo son efectivas mientras esa etapa está activa. La acción de una etapa la transición de una etapa a la siguiente ocurre cuando se cumple la condición de transición asociada, lo que conlleva, tengo que editarlo, lo voy a editar, ¿sí? ¿Ves? Lo puedo editar en el Classroom, yo creo que sí. Esa es la versión para PC, ¿no? Obviamente. La desactivación de la etapa precedente y la activación del sistema, la activación de la activación precedente, la activación de la siguiente. La activación paso a paso y la clara separación de los estados y las condiciones para el movimiento entre ellos hace un herramienta poderosa para visualizar y gestionar la complejidad del control secuencial. Elementos fundamentales en un diagrama de Graph. Escuchen bien porque no lo han hecho así, no lo han decorado. Una etapa puede encontrarse activa, lo cual indica que es un punto dentro de un cuadrado o inactivo. ¿Sí? Que obviamente cuando no está dentro del cuadrado está inactiva. ¿Sí? También una puesta inactiva, no está activa, por lo final. Las transiciones representan la posibilidad de pasar una etapa a la siguiente. Cada transición está asociada a una condición de transición, también denominada resolutividad, que puede ser verdadera para que la transición pueda ser blanqueada. Una transición se considera válida cuando todas las etapas inmediatamente precedentes unidas a dicha transición se encuentran activas. Las condiciones de transición son funciones o expresiones lógicas booleanas asociadas a cada transición. Se expresa como una ecuación lógica o una descripción textual que se escribe junto al símbolo de la transición. La transición se blanquea así y solo así está validada, es decir, las etapas precedentes están activas y las condiciones de transición es verdadera. Las condiciones de transición proporcionan la lógica de toma de decisiones dentro del control secuencial, permitiendo que el sistema reaccione a diferentes eventos y siga diferentes caminos según sea necesario. Las acciones asociadas a las etapas son operaciones o tareas que se deben realizar como etapa correspondiente a esta actividad. Se representan mediante rectángulos conectados a la derecha del símbolo de las etapas. Las acciones pueden ser incondicionales, ejecutándose mientras la etapa está activa, o condiciones, ejecutándose solo si se cumple con una condición lógica adicional mientras que la etapa está activa. Las acciones son las salidas de control reales del sistema que influyen directamente en el proceso controlado en función de la etapa activa, lo que permite en una clara correspondencia entre el estado del sistema y su comportamiento. Ejemplos sencillos de diagramas de Graph. La primera transición se activaría cuando el interruptor se enciende, lo que llevaría al sistema de siguiente etapa. Finalmente, una segunda transición se activaría cuando el interruptor se apaga, haciendo que el sistema regrese a la etapa inicial. Los apagadas.
La primera transición se activaría una vez transcurrido ese tiempo, llevando el sistema de siguiente etapa. Tras este periodo, la segunda transición llevaría el sistema al estado verde. Finalmente, la tercera transición, una vez transcurrido el tiempo del verde, haría que el sistema volviera al estado rojo, creando un núcleo para la operación continua. Este ejemplo ilustra cómo Grafset puede modelar un proceso secuencial cíclico con transiciones temporizadas, representando una aplicación de control común en el mundo real. Estas bifurcaciones permiten modelar lógica condicional dentro del control secuencial, habilitando al sistema para realizar diferentes acciones basadas en circunstancias orientadas reales. Por ejemplo, una máquina podría realizar diferentes operaciones según el tipo de pieza que se está procesando. Se indica mediante una doble línea horizontal después de una transición con cada rama paralela comenzando con un tono. Las ramas paralelas avanzan de forma independiente y una transición posterior normalmente se habilita solo cuando todas las ramas paralelas han alcanzado una etapa específica. Las bifurcaciones paralelas son usadas para modelar sistemas donde múltiples operaciones necesitan ocurrir continuamente, como en un proceso industrial complejo con acciones simultáneas. Se logra tener una transición desde una etapa posterior a la secuencia que la unifica de vuelta a una etapa anterior. Los núcleos se utilizan para modelar tareas repetitivas o procesos que continúan hasta que se cumpla una cierta condición. Son esenciales para automatizar acciones repetitivas en el sistema de control, como el proceso de fabricación donde la misma operación necesita realizarse múltiples veces en diferentes piezas. Definición de la representación que se ejecutan en cada etapa. La variedad de tipos de acciones permite encontrar procesos sobre el comportamiento del sistema en cada etapa, acomodando diferentes requisitos sobre cómo las salidas deben responder a la activación de una etapa. Una notación consistente es crucial para la legibilidad y comprensibilidad de los diagramas Grafset, asumiendo que el comportamiento previsto de cada etapa se comunique claramente. Secuencial. Grafset facilita la identificación de errores en la lógica de control y la localización de la consola durante el procesamiento. Las modificaciones y ajustes a la secuencia de control también se pueden realizar más fácilmente. En comparación con los métodos de programación textual o diagramas de menos estructurados, Grafset ofrece una ventaja significativa en términos de claridad, organización y facilidad de comprensión, especialmente para sistemas de control secuencial complejos. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que por una esquema muy compleja, con muchas ramas y saltos, la implementación de Grafset en cierto software podría volverse engorrosa. Grafset, que van desde opciones gratuitas hasta comerciales, ofrecen funciones como copiar y pegar, autocompletado y conexión a sistemas virtuales para simulación. La disponibilidad de opciones de software tanto gratuitas como comerciales brinda a los usuarios una variedad de opciones basadas en sus necesidades, presupuesto, haciendo que el modelo Grafset sea accesible a la audiencia. Conclusión. El modelado de los sistemas de control secuencial utilizando Grafset ofrece un método estructurado y visualmente intuitivo para diseñar y comprender la lógica de la automatización. La disponibilidad de una variedad de herramientas de software, tanto gratuitas como comerciales, permiten a los usuarios crear y simular diagramas Grafset de manera diferente. En resumen, Grafset sigue siendo una herramienta fundamental y aplicable en la automatización industrial moderna, contribuyendo a la eficiencia, la precisión y la fiabilidad de los sistemas de control secuencial.